Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda legalmente. No es solo... Bienvenidos a otro episodio de Legalmente, el podcast en donde bajamos del pedestal al derecho y lo conectamos directamente con tu día a día. Yo soy el Coy Ornelas y como sabe, cada semana estamos invitando a profesionistas destacados en el área jurídica, finanzas, para traerle a usted información que sea de valor. Si el día de hoy le entregamos a usted un consejo que le ayude en su empresa o que le ayude en su día a día, créame que legalmente ya hizo su tarea. Hoy nos acompaña un gran invitado, un experto en las áreas de las finanzas y la contabilidad. Nos acompaña nuestro amigo Joan René Jatar Collio, especialista en seguridad social y finanzas. Amigo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hombre, Cristian, muchas gracias por la invitación. La verdad que pues muy agradecido por esta presentación y hoy va a ser un placer en esta primera programa poder platicar contigo, platicar con el auditorio y, ¿por qué no?, seguir haciendo programas porque son temas que de muy interés y de mucha preocupación para todos los mexicanos. Exactamente. Y yo recuerdo, René, que tuvimos algunas coyunturas de tipo institucional, tú desde el área de la seguridad social, del ISSSTE-Cali, que ya les cuento que vamos a tocar el tema escabroso, ¿no?, de la seguridad social del ISSSTE-Cali, pero también tuvimos la oportunidad de ver mucho tema contencioso. Inclusive vimos ahí algunas ejecuciones en contra del ayuntamiento de Ensenada por la falta de pago de aportaciones. Y bueno, una serie de información y acciones y experiencias que fueron muy enriquecedoras. Platícame desde tu óptica, ahorita que estás ya en el área de la asesoría independiente, ¿cómo ves el escenario de la seguridad social ahorita? Fíjate, Cristian, que está muy interesante porque la seguridad social es un tema muy viejo a nivel mundial, pero que ha tomado mucha relevancia en los últimos años. Pues hemos visto a partir de hace 25, 30 años reformas que se reformó el IMSS, se reformó el ISSSTE, a nivel mundial se reformaron. Entonces, pero son temas que todavía solamente es para un sector de la población y eso es preocupante. Fíjate que en el caso particular de México, y yo creo que hay que irnos al principio, ¿qué es la seguridad social? Mucha gente dice, oye, ¿de qué me estás hablando? Bueno, la seguridad social, señores, es la protección que nos da el Estado para cuando ya no podemos trabajar. En términos generales, es eso, es la protección en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de vivienda, de alimentación, y cuando ya no podemos trabajar. Lamentablemente, este concepto se ha ido distorsionando en el tiempo. ¿Por qué? Porque en México, y hay que decirlo, la única autoridad a nivel internacional que está autorizada para definir que es la seguridad social es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿esta organización qué nos dice? Es la protección que nos da el Estado para el que ya no pueda trabajar. En el concepto, si te fijas, no está el concepto de antigüedad. Uh-huh. En algunos sistemas, México no fue la excepción, incorporamos el concepto de antigüedad y ahí es donde empezó a hacerse más complejo el manejo y la sostenibilidad de la seguridad social. México tiene unos antecedentes por allá de los años 40, cuando a nivel internacional hubo un derecho o un encuentro mundial de cerca de 180 países, que fue en Francia, el Foro de Francia, donde se pacta lo que fue la Declaratoria Universal de Derechos Humanos para de todo el mundo. Ahí estábamos los mexicanos, ya ves que no faltamos a los mundiales, pero tampoco faltamos a los temas importantes. Entonces, en el preámbulo de este foro es cuando nace el IMSS. Y fíjate que bien interesante porque en aquellos tiempos los legisladores de aquellas épocas lo pensaron bien. En 1950, en los 40, una persona vieja era de 50 años. Era un viejo, a los 50 años, en los años 40 eras un viejo. Entonces, cuando nace la seguridad social, con el factor antigüedad, dicen, bueno, pues si tengo una población que van a trabajar máximo 30 años y los voy a mantener muy poquito en el tiempo, porque son viejitos de 50 años, pues los voy a mantener 2, 3, 4 años. Entonces el esquema original pensado
sí me da para la sostenibilidad del sistema. Pero dile, ahorita en el 2025, dile viejo a una persona de 50 años, pues te rompe la cara, ¿no? Sobre todo las damas, ahora que están el ejercicio, el fitness. O sea, ya no somos viejos, ya doblamos la expectativa de vida. Entonces, ahí empezaron las presiones para los que trabajaban, el tema de la sostenibilidad, pero un dato bien importante, la mitad de los mexicanos no tenemos nada, o no teníamos nada. Hoy tenemos un algo que es la denominada pensión del bienestar, pero no teníamos nada. Y eso es muy preocupante porque si tú agarras si a México lo conviertes en un balón y lo partes en dos mitades, una mitad es el IMSS, es el ISSSTE, es Pemex, es CFE, es las entidades estatales como el ISTECALI, bien lo señalas, y la otra mitad no tiene nada. Entonces, el reto que tiene el gobierno federal, el que sea, es cómo hacemos que los que no tienen nada tengan un esquema para que cuando lleguen a esa edad productiva, aunque sean empresarios, aunque sean profesionales independientes, aunque sean autoempleados, taqueros, personas que trabajan sobre ruedas, puedan aportar a un fondo que les garantice un nivel de vida en la vejez. Uh-huh. Entonces sigue siendo el reto. Ahorita ya tenemos el tema de la pensión bienestar, que yo creo que era una situación interesante, es una situación interesante, es una situación, yo creo que era un pendiente social que tenía el gobierno mexicano, del color que sea, con la población. Sin embargo, pues trae sus retos y trae sus definiciones, y esa ha sido más o menos la panorámica. O sea, la sostenibilidad ahorita en lo general es lo que hay que complicar en lo que se tiene que trabajar. Muy bien. Esta materia, ¿no?, de la seguridad social, sobre todo cuando está de por medio el factor económico, financiero, sobre todo la sostenibilidad, ¿no?, de la viabilidad de este esquema de pensiones. Mi pregunta ahorita para ti es, ¿quién está sosteniendo a quién? Porque la población económicamente activa es la que está aportando, pero si habláramos de porcentajes, ¿cuál es la población aproximadamente que esté activa y que le está aportando a un sistema de pensiones en contraposición a la que ya está recibiendo y que pues está pensionada? Fíjate que ahorita, pues digo, la mitad del México tiene seguridad social. Yo creo que de esos 50 millones de mexicanos que sí cuentan con la cobertura, con algún esquema, ya sea federal o estatal o municipal, debemos de tener unos 16 millones que están siendo sostenidos. La inmensa mayoría es por parte del IMSS, que anda en el 14 millones más o menos, 13, 14 millones. Pero tenemos otra mitad de mexicanos, tenemos otros 50 y tantos millones de mexicanos que no están aportando ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni al estatal, y que no tienen nada garantizado. Hay que recordar, y es una experiencia muy, muy padre que tuvimos. A mí me tocó representar a Baja California ante la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es un organismo multinacional en donde se exploran y se tratan estos temas, y cómo es necesario que existan mecanismos, no que el gobierno saque dinero o distraiga dinero de la salud, de las obras, para atender la seguridad social, no, sino que cree mecanismos para que todos los mexicanos que de alguna forma trabajamos, ya sea formal o informal, podamos aportarles y generar un fondo. Entonces yo creo que la proporción ahorita es de 2-1, respondiendo muy puntual a tu pregunta, 2-1. ¿La población pasiva es 2? O sea, es mayor la población pensionada, la que no está activa. La que no está activa, la que no está cotizando a un sistema de pensión. Ahora, para que a la gente le quede claro, lo que nos está diciendo nuestro amigo especialista en materia de seguridad social es que la población activa es menor que la que está recibiendo un apoyo o ya pues una pensión. Ahora, el desafío es, ¿cómo se traduce esto, René? ¿Cómo se traduce esto en servicios médicos de primero, segundo nivel, en administración de medicamentos? ¿Cómo se traduce lo que tú estás diciendo, esos datos, en la prestación del servicio en el día a día? Fíjate, Cristian, hace rato te platicaba de que hemos tenido un envejecimiento. México está experimentando un envejecimiento poblacional acelerado. Para ponernos en contexto, en los años 50
la edad promedio de los mexicanos era 16 años. Pues un niño, muchacha de 16 años, pues no se te enferma. O sea, se cae y se levanta y ya se alivianó. O le dio gripa y al día siguiente ya está alivianado. Hoy no. Hoy nosotros, la edad promedio del mexicano anda en 30 años. Entonces, el perfil de... ¿A qué te refieres con la edad promedio del mexicano anda en 30 años? Si agarramos a todos los mexicanos y mexicanas, sumamos las edades y lo dividimos en los 130 millones que somos, nos da 30 años. Ok. O sea, doblamos. O sea, México ya no es un país de jóvenes, es un país de jóvenes adultos. Ya no es de muchachos, es de jóvenes adultos. Pero lo más interesante es que dentro de 25 años, la edad promedio va a andar en 40 años. O sea, ya vamos a ser adultos. Ya no va a haber jóvenes. Por lo que refieres de que la expectativa de vida se va ampliando cada día más. Se modificó, claro. Te decía, en los 50, a los 40, en los años 40, 50, la gente vivía hasta los 50 años. Eran mínimos los que llegaban a los 60, 65. Hoy ya se invirtió. Hoy ya tenemos una población más longeva, en mejor condición física, con mejores marcadores médicos. Entonces, ¿qué pasó? La gente pues nos dura más tiempo, que qué bueno, gracias a los avances médicos, la población dura más. Pero eso está significando factores que antes no estaban dentro de la ecuación económica para otorgar las pensiones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la expectativa es que cuando tú aportaras 30 años y lo disfrutaras 4 o 5 años, porque era el promedio, la inmensa mayoría fallecía después de a los 55 años. Pero hoy te jubilas y resulta que vives 40 años más o 45 años más. Pero hay un dato bien interesante y ahorita que estamos en el tema legal, gracias, y tú lo conoces bien, debido a la progresividad de los derechos humanos, una pensión otorgada puede estar vigente hasta por 60 años. Lo que la recibió la persona como el trabajador, pero se la pasa a la esposa o se la pasa el hijo hasta que es mayor de edad. Pero si el hijo es enfermo o es discapacitado, uh-huh, le pasa de por vida la pensión. Entonces, a lo mejor el jubilado dejó un hijo de 30 años discapacitado, pero resulta que el hijo va a vivir 50 años más. Entonces ya tenemos los 10, 15, 20 años que lo disfrutó el trabajador, más los 40, 50 años que va a vivir el derechohabiente, el beneficiado. Entonces ya tenemos que una pensión se disfrutó el equivalente de 2 vidas laborales. Uh-huh. Entonces todos estos factores son los que ahorita traen de cabeza a México, traen de cabeza al IMSS, al ISSSTE, al ISSSTECALI, al ISSSTESON y a todas las entidades estatales, para buscar la forma de cómo sostenerlo, de que sea viable, de que alcance para todos, de que todos sean beneficiados, y ahí estamos entrampados ahorita. Lo que estás mencionando ahorita es un problema de tipo financiero que eventualmente se vuelve estructural porque está calando fondo, ¿no? Claro. La problemática de la seguridad social. Y ahorita mismo estoy pensando en las pensiones del bienestar, que como sabemos ya están de rango constitucional y hay información real que sostiene que personas adultas mayores que viven en Estados Unidos, que son mexicanas, pero que también trabajaron en aquel sistema de seguridad social y que reciben pensiones de Estados Unidos, vienen y cobran pensiones en México. Entonces están cobrando allá y lo están cobrando acá pensiones. Mi pregunta es, ¿qué no México tiene un programa convenios internacionales de intercambio de información? ¿No será fácil decirle, oye, platícame de los que yo le estoy dando pensiones aquí, ¿cuántos tienes allá tú que les das? Y, bueno, es que tengo estos. Pues les cancelamos porque con independencia de que tengan o que cumplan con el requisito de la edad, pues espérate, mejor se la damos a alguien que sí la ocupe más, ¿no? Fíjate que de hecho, Cristian, ese yo creo que es la idea es muy buena. Dar pensiones generales está bien, pero creo que sí debe haber ciertos candados, porque hay mexicanos, hay mexicanas, como tú lo dices, mexicanos que viven en el extranjero, que tienen una condición económica que realmente no necesitan ese apoyo adicional. Yo conozco a un señor, amigo mío, que toda su vida estuvo dado de alta en el IMSS, uh-huh, como empresario, como director general de su propia empresa,
y el señor tiene una pensión del IMSS de 70,000 pesos. Cotizó el tope, se fue con 70,000 pesos ahorita, pero realmente, y aparte me dice, oye, pero me están regalando 6,000 pesos bimestrales, yo no los necesito. Ese es el candado. ¿Por qué? Porque esos recursos tienen que llegar pues, al mexicano que sí lo necesita, no de manera generalizada. En el tema de Estados Unidos, de los mexicanos que viven allá, claro que se puede hacer, pero lamentablemente volvemos al tema de la progresividad de los derechos humanos, como lo elevaron a una categoría constitucional y son mexicanos y acreditan ser mexicanos, pues aunque viven en todas partes, pues tienen derecho a su pensión. Pero son los detalles buenos, pero son los detalles donde son fugas de dinero. Son fugas de dinero y hay que verlo así. Entonces, ahorita, ¿en qué panorama estamos? Pues de que estamos batallando con recursos para salud, con recursos para educación, que no hay, que lo vemos que no hay, que están batallando. Pero estás dándolo dinero a personas que no lo necesitan, o sea, estás desperdiciando dinero. Entonces, sí es muy preocupante y es muy importante que este tema de seguridad social, los gobiernos, que en muchos años, en el pasado, lo vieron como una herramienta política, porque pues, oye, qué bonito se escucha que te digan, oye, a partir del año que entra vas a ganar un bono equivalente a 10 días. Otra, pues qué fregón. Qué bueno es mi patrón, qué bueno es mi sindicato, qué bueno es mi gobierno. Sí, pero ¿cuál es el efecto a largo plazo para su sostenibilidad financieramente? Esos son los retos. O sea, se tomaron decisiones buenas, pero nunca se generaron los mecanismos de cómo sostenerlo. Ahorita el gobierno federal, fíjate, en el 97 se reformó el ISSSTE, se reformó el IMSS. Y esa joroba, algunos, obviamente, pues algunas personas, debido de la reforma, pues fueron afectados, aparentemente, pero esa joroba económica no está protegida. O sea, el gobierno federal no tiene un fondo como para decir, tengo ya guardado el dinero para financiar esa joroba. Y tomas decisiones de generar un esquema como IMSS Bienestar, donde aparte le sumas 500,000 millones de pesos anuales. Entonces te estás metiéndote en un problemón, porque es como, vamos a poner como finanzas personales. Si usted trabaja y tiene un sueldo de 30,000 pesos, pero resulta que gasta 40 en la familia, pues algo no cuadra. O gano 30, pago la escuela, pago la casa y luego digo, voy a comprar un carro del año. Ese sobreendeudamiento que no trae una ¿cómo se dice? Una raíz lógica del nivel de ingreso que trae. No lo tienes garantizado. Entonces, por eso también estamos viendo que hay muchas entidades federativas que se están endeudando pues para poder financiar la seguridad social. Fíjate que esta semana estuve viendo una noticia que estuvo circulando a nivel nacional de una persona que estaba narrando, ¿no? Estaba narrando la falta de asistencia médica en el IMSS por un problema cardíaco que tenía y lo estaba revelando. No me están atendiendo. Y casi cronológicamente, en la medida que estaba padeciendo los síntomas parecía lo que al parecer era un ataque, no me están atendiendo y lamentablemente esta persona falleció, ¿no? Entonces era como que revelar de una manera muy cruda y triste las dolencias, la insuficiencia presupuestal del IMSS, hay que decirlo, o sea, tiene mucha deficiencia y personas están falleciendo por falta del tratamiento médico. Esta consecuencia, René, en tu opinión, es esa consecuencia de lo que tú estás diciendo, de esa falta de recursos, de ese tirar recursos o de la falta de administración de los mismos o no mapear para al futuro la sostenibilidad del sistema de salud pública? Yo creo que va más a que no lo han mapeado, a que no han proyectado de una manera seria en qué momento estamos como mexicanos y hacia dónde vamos y poder tomar acciones en ese sentido. También hay que tomar en cuenta algo, Cristian. Los avances médicos que ha habido en el mundo han sido maravillosos, pero también son muy costosos. O sea, ahorita decías del tema cardíaco, la persona no tuvo la suerte de que el instituto tuviera los recursos para atenderlo, pero en la iniciativa privada llegas infartado, en ese momento te ponen un stent, 2 stents, te hacen un cateterismo y sales del problema. Sí, pero te va a costar $500,000 de pesos. Y eso $500,000 de pesos también cuesta en el sector público. O sea, algo que la gente tiene que entender, número uno que tenemos que tener el autocuidado de la salud. O
sea, los mexicanos tenemos que ser responsables de no fumar, de moderarnos en la bebida, de moderarnos en la comida, me incluyo, para no llegar a ese punto. O sea, yo le hago una pregunta a los mexicanos. A ver, señor, usted que nos escucha, tu papá o tu mamá, ¿tiene 500,000 pesos para tenerse un infarto? O a veces es más, porque necesitas marcapasos, son 3, 4 stents. Es muy caro y es igual de caro en el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público tiene que ir a comprar esos insumos al sector privado. O sea, el gobierno no produce los insumos para eso, ni las máquinas, ni el equipo, que es muy costoso. Entonces, ¿qué pasa? Somos muchos mexicanos envejecidos, con problemas de obesidad, con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión. Entonces, cada vez más infartados vamos a tener. Cada vez más cánceres vamos a tener. Entonces, tenemos los recursos para que las instituciones de seguridad social que nos dan salud nos atiendan en forma y tiempo. ¿O no? Fíjate que Pues no. Porque las aportaciones son muy bajitas. Ahorita que mencionas esto, me voy a confesar con algo que dijo mi padre, que es pensionado del IMSS. Lo voy a balconear. Él dijo, el seguro social no será muy social, pero sí es muy seguro. Este comentario lo hizo una alusión de que a ellos les pagaban puntualitos, ¿no? Claro. Y la parte social se perdía en las innumerables intervenciones médicas. Esa parte social o de tratamiento humano se ha perdido porque se han hecho indolentes. Mira, te voy a contar una experiencia súper rápida. El año pasado me tocó ayudar a una persona que tenía un problema de cáncer muy, muy fuerte. Tú la veías, era una mujer de mi edad, creo. Muy joven, pues jóvenes. Y traía un tumor aquí muy prominente, con seguridad social IMSS, y no la estaban atendiendo. Y casi la tenían sin tratamiento y la mujer moría cada día. La apoyamos con un juicio de amparo, solicitamos una suspensión de plano y casi haciéndoles manita de coche, la atendieron y muy al pendiente de ella en el proceso judicial. A lo que voy es que casi picándole la cola, pues, para que caminen y hagan lo que tienen que hacer. Ahora, la falta de recurso, sí, te la compro, pero sí lo tienen y está destinado para eso, porque en su momento, este caso particular de muchos que hay, René, de muchos que hay. Sí, claro, sí lo sé. Les presentas una demanda de amparo, hay una suspensión de plano y les dice el juez de distrito, ¿sabes qué? Mira, atiéndelo y haz lo que tengas que hacer para preservar la vida. Y entonces lo sacan las medicinas, las inyecciones, sacan todo. Entonces, ¿qué está pasando con este sistema, René? Como dijera mi nana, que en paz descansa, el que no llora no mama. Sí, claro, no lo atienden. Fíjate, eso de las demandas de atención de salud por la vía jurídica son relativamente nuevas y es ahorita lo que hay. Pero ¿qué va a pasar cuando la seguridad social imagínate que ese mismo día que tú presentaste la demanda de amparo, se habían presentado otras 100? Y cuando sean 1,000, o sea, va a llegar un momento en que la institución, debemos esperar que no llegue a esa situación, pero tendrían que estar buscando las optimizaciones, el esquema, para que la gente no llegue a esa situación, o que sean los menos, Cristian. Uh-huh. ¿Para qué? Para que estén garantizadas la prestación del servicio médico. Pero no están pensando en eso. Pero también es muy difícil modificar el esquema de aportaciones económicas. Algo que yo he señalado en muchos foros es que el método o el mecanismo de aportación intergeneracional para el servicio médico es obsoleto. Aportamos muy poco. O sea, realmente las aportaciones que damos al servicio médico, al menos en materia federal, son muy pocos. Yo creo que no llegan ni al 1% del sueldo del trabajador lo que aportamos al servicio médico. Entonces, cuando tú comparas lo que aporto con lo que realmente me cuesta una intervención médica, o sea, resulta que cuando me llega un tema de cardíaco, me consumí todo lo que yo aporté en mi trabajo, pero también lo de 30 compañeros. O sea, no hay una proporcionalidad en lo que uso
en lo que cuesta el servicio médico y lo que aporto. Entonces, ahorita el reto que tiene que tener México, que ya deberían estarlo viendo, no solamente del IMSS, el ISSSTE, sino también los institutos estatales de seguridad social como ISTECALI, es ver actualizar modernizar su esquema de aportaciones al servicio médico. ¿Por qué no pensar en migrar a un esquema de coparticipación, de primas, así tipo pólizas de seguro? Sí. Es decir, ¿sabes qué? Con mi aportación básica tengo todo este catálogo de enfermedades incluidas. Si yo brinco, si quiero el paquete premium, pues va a tener otra tarifa. También, ¿por qué no migrar a un esquema de núcleo familiar? Es decir, con esta aportación yo te garantizo papá, mamá y 2 hijos. Si tienes un tercer hijo, vas a poner una prima adicional. O si tienes otro hijo, otro adicional. ¿Por qué? Porque de esa manera logras la igualdad y la equidad. Uh-huh. Y si logras la equidad, garantizas que estén los recursos disponibles para cuando cualquier persona llegue. Porque también volvemos al tema de médico. Al tema legal. Si yo como institución de seguridad social a mi amigo le voy a dar el servicio premium de atención médico, yo debo cumplir con la generalidad. O sea, si se lo doy a él, tengo que buscar la manera de asegurárselos a todos, porque si no caigo en un tema jurídico de discriminación. De violación al principio de igualdad. Y de violación del principio de igualdad, y genera un frente jurídico innecesariamente. Por eso la seguridad social, los institutos, tienen que ser muy inteligentes, muy analizados, qué mecanismos de atención médica incorporan a su catálogo de servicios, que sea sostenible, porque también tiene que ser sostenible para que no caer en esta bronca, ¿no? Sí, no, pues es que estamos cayendo también, René, en utopías de lo que debería de ser, ¿no? Y en contraposición de lo que se está haciendo, ¿no? Y esto me lleva a analizar un tema, no sé, yo voy a hacer preguntas. Adelante, amigo. Para eso estamos. Tú sabrás si te expones y le sacas la vuelta aquí enfrente a la gente. Jamás. Mira, el tema del ISTECALI lo conocemos muy bien. Tú más que yo estuviste en el ISTECALI, estuviste manejando las finanzas, le conoces las dolencias, las oportunidades, todo te le conoces al ISTECALI. Ahorita platicando de que hace falta, de que los institutos, y luego mencionabas que había que manejar un esquema en donde si solicitaba más servicios y tenía más beneficiarios, pues paga más, porque pues así pasa, ¿no? En el sector privado con una prima, ¿no? Claro. Te cuesta más, consumes más, cuesta más, ¿no? Le veo razonabilidad, ¿no? En la proporción del planteamiento que tú estás haciendo. Pero particularmente el ISTECALI. Recordemos que hace, pues, no sé, unos 3, 4 meses para atrás, no, un año, que se hablaba de una reforma a la ley del ISTECALI. Particularmente, ¿es necesaria una reforma o no es necesaria una reforma a la ley de ISTECALI? Recordemos que se reformó en 2015. Claro, mira, todos los sistemas de seguridad social, Cristian, todos se tienen que estar revisando permanentemente, se deben estar actualizando permanentemente, pero sobre todo tienen que ser administrados con mucha técnica financiera y médica, muy poca política y mucha transparencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como administrador de la seguridad social, estás manejando los recursos de gente. Cuando hablas de seguridad social, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas. Y ahí es donde muchas veces los gobernadores se pierden, porque ven números. No, espérate. Yo en su momento le dije a un gobernador, espéreme, estamos hablando de personas, son vidas. Son vidas de burócratas, de maestros, y lo captó muy bien el concepto. Y tiene que ser muy bien administrado. Yo creo que el ISTECALI necesita, número 1, tiene que haber una contención del gasto, tiene que haber una reestructuración administrativa, tiene muchas áreas de oportunidad. En su momento, cuando nos tocó transitar por esta noble institución, nosotros implementamos un programa de seguimiento del abasto de medicamentos y se logró tener el 95% de abasto de medicamentos de todas las claves dentro y fuera del cuadro, pero también al mismo tiempo redujimos el gasto en medicamentos en 150 millones de pesos, números redondos, logrando todo el abasto. Y no hubo muertos, sí me explico, habían los insumos médicos.
Lamentablemente, las administraciones van y vienen. Algunos le saben, otros no le saben, otros ahí aprenden. Y entonces las curvas de aprendizajes son muy dañinas en la seguridad social. Porque día a día estás hablando con gente, estás tratando la salud de las personas, de niños, de mujeres, de hombres productivos, preocupados por su familia. Entonces es un tema que tiene que tener mucho cuidado, se tiene que transparentar. Inclusive, no hace mucho me preguntó una persona de qué perfil debe estar al frente de una institución de seguridad social. Le dije, no tiene que estar un político. O sea, el administrador o el director de una institución tiene que trascender a los cambios gubernamentales para que haya ese cuidado, ese perfeccionamiento en el funcionamiento de la seguridad social. Porque si va a entrar Cristian a aprender, porque fue candidato a diputado y perdió, o porque fue candidato a la alcaldía y perdió, vas a dañar la seguridad social. Uh-huh. Pero también los gremios, en este caso Mixtecali, magisterio, burocracia, tienen que estar permanentemente sobre los administradores y sobre el director del Mixtecali, pidiendo datos y pidiendo programas, uh-huh, y pidiendo cuentas. Fiscalizando, pues. ¿Para qué? Para que cuando se requiera hacer una modernización o alguna modificación, pues sea en consenso y la, uh-huh, gente, o sea, la gente que entiende los temas va a decir, oye, pues confío en lo que se está haciendo, sé lo que se está haciendo, entonces cuando me pidas un cambio, pues lo voy a hacer con gusto. Uh-huh. Porque tengo la garantía de que los recursos están siendo bien administrados. Oye, René, ahorita, bueno, van dos preguntas. La primera, hablaste de contención de gasto, me gustaría que explicaras más un poquito este concepto. Y el segundo planteamiento que te quiero hacer es que por muchos años yo fui funcionario público y bueno, pues fui derechohabiente de Mixtecali y conocí, ¿no?, los beneficios, las bondades del instituto. Yo recuerdo que daban medicamento de patente. Pasan los años, va pasando los años, van superando crisis y bueno, cambian el medicamento ya por genéricos y bueno, y eventualmente uno de patente con prescripción, autorización más filtrada, ¿no? ¿Qué ha estado pasando con el Mixtecali? Que al cabo de los años, los servicios, en mi percepción, y recordemos que la percepción está moldeada por el entorno y el entorno nos dice, el Mixtecali está menguando su calidad en los servicios médicos. Veo mucho en medios, en el Facebook, de muchos maestros, personas derechohabientes que se quejan del instituto, que no hay medicinas, que no los derivaron a segundo nivel, que están muriendo en los pasillos, que están en las instalaciones deplorables. Entonces, ¿qué está pasando en esa parte? ¿Por qué hemos ido de mal en peor? Y si esta parte tiene que ver con lo que acabas de decir, contención del gasto, y en ese caso, ¿a qué te refieres con eso? Fíjate, en las instituciones públicas o privadas, la contención del gasto no es otra cosa más que bajar los costos, bajar los gastos. ¿Cuál es una medida de contención del gasto para un sector de salud, una institución de salud? Pues generar programas de medicina preventiva. O sea, todos aquellos que estamos gorditos, genera un mecanismo médico, de activación física, un programa, ¿para qué? Para que no te llegue a enfermarse esa persona. Uh-huh. El problema es que no tenemos programas preventivos. ¿De qué se está muriendo la gente de Mixtecali? Pues de cáncer, porque no están detectando a tiempo los cánceres. Entonces, ¿y qué pasa? Pues cuando ya llega una paciente con cáncer ya diagnosticado, pues lo único que haces es darle el medicamento que le están prescribiendo carísimo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era más sencillo a esa persona haberlo hecho un marcaje de indicadores de riesgo, poner la dieta, que dejara de fumar, que cambiara sus hábitos alimenticios, y a lo mejor no se le hubiera presentado el cáncer al señor o a la señora, o no se hubiera uh-huh. infartado. Entonces ya no hubieras gastado 500, 700 mil pesos por un cáncer o por un infarto. Esos son los mecanismos. Obviamente, a nivel nacional, la Secretaría, el Consejo de Salubridad General, tiene indicadores nacionales que son obligatorios, tanto para los públicos como para los privados. Son iguales, no hay distinción, son iguales. Donde te dice cuántas camas sensibles tienes que tener, qué equipamiento tienes que tener para el primero y segundo, tercer nivel, y tienes que tener los controles, las certificaciones de tus unidades médicas. Entonces, todo el servicio de seguridad social, el servicio médico,
es algo muy especializado, no es nuevo, está muy normado, hay guías perfectamente delineadas con lineamientos internacionales y los nacionales están alineados a los internacionales. Hay métricas, hay cuantificaciones, hay indicadores y tiene que ser muy bien llevado. Y eso, pues a ver, no estamos hablando de política, estamos hablando de salubristas, de especialistas en el manejo de la salud pública, estamos hablando de especialistas en la seguridad social que conozcan qué son sistemas de pensiones, cómo funcionan, cuáles son sus retos, qué se tiene que hacer, porque al final de cuentas volvemos al tema, estamos hablando de personas, no estamos hablando ni de votos, ni estamos hablando de dinero, estamos hablando de vidas. Fíjate que totalmente de acuerdo con esa parte y justo cuando comentas que no debe infiltrarse, ¿no?, la cosa política en los servicios de salud pública, pues invariablemente esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar y ahorita estoy recordando particularmente que estamos hablando de la ley de Iztecali, ¿no? Que se establece un régimen para magisterio y para burocracia. Tú y yo sabemos que la cuota de aportación para el servicio médico es una para magisterio y es otra para burocracia. Si nos puedes recordar los porcentajes. Sí, claro. La burocracia aporta el 3% como trabajador, contrario contra el magisterio que aporta el 4%. 4%. El 4%, ahí hay un 1% de diferencia. También ya en el esquema patronal, el patrón burócrata de la burocracia aporta el 8%, mientras el 8% del sueldo y del maestro es el 10%. Entonces, si sumas la parte obrero patronal o trabajador patrón, el magisterio aporta un 3% más. Hay una disparidad, ¿no?, de aportaciones ahí. Hay una desigualdad. Ahora, yo estoy pensando así muy llanamente, ¿no? ¿Qué se enferman más los maestros? ¿O por qué se les cobra más a ellos? Es una cuestión que viene desde hace más de 20 años legalmente. Fueron acuerdos que en su momento en algún gobierno así lo determinaron. Pero fíjate que esa pregunta que tú haces es muy simpática. No simpática, es muy clara. Los perfiles de la burocracia y del magisterio son diferentes. El perfil del magisterio, ¿qué tenemos? En el 95% son licenciados en educación primaria, secundaria, en educación especial o educadoras. Y en la burocracia, la inmensa mayoría son de campo. Uh-huh. Son trabajadores de limpia, son trabajadores del Departamento de Alumbrado Público, policías, cuya función tiene otro perfil, tiene otro desgaste. Y otros riesgos. Inclusive, esa diferenciación de la preparación profesional que hay entre la burocracia y el magisterio también tiene sus efectos en el cuidado de la salud. Bien curioso, porque en su momento cuando analizábamos, oye, pues ¿quién se enferma? Encontramos que la burocracia se enferma más que el magisterio. O sea, teníamos más infartados, más diabéticos, más hipertensos en la burocracia que en el magisterio. Inclusive también se encontró que la proporción de familiares que había era más grande la proporción de burócratas que de maestros. O sea, doblaban prácticamente al magisterio. Bajo la óptica que mencionabas ahorita, digo, y sin poner aprietos a nadie, quien consuma más el servicio médico o quien solicite más el auxilio del servicio médico, pues debería haber un cobro, ¿no?, proporcional. Pues debería haber un mecanismo compensatorio. Claro, o sea, a ver, Cristian, tú tienes un hijo, es un ejemplo, y yo tengo 6 hijos, ganamos lo mismo, pero, o sea, ¿quién usa más el servicio médico? Y bueno, y pues el que tiene más hijos, ¿sí me explico? Y este tipo de inconsistencias, si le queremos decir así, son las que están impactando en el servicio médico, porque al incrementarse la base de derechohabientes, pues evidentemente se solicitan mayores servicios médicos y con el mismo recurso, pues no hay cobija que alcance, ¿no? No hay cobija que alcance. Entonces, todos estos factores, Cristian, son los que los tenemos que poner en la licuadora y tomar las mejores decisiones. ¿Para qué? Para garantizar que el día de mañana tú, tu compañero, tu compañera,
o aquella señora jubilada tenga asegurada la prestación. Ujú. Porque al final de cuentas todos forman parte de la inseguridad ¿Se social. están tomando las decisiones correctas ahorita? Yo creo que ahorita se está marcando el magisterio. Yo debo reconocer que el magisterio está marcando una ruta muy interesante de una nueva forma y una nueva visión de supervisar a la institución, de impulsar esos mecanismos de igualdad que sin duda van a redituar en una mejor seguridad social, no solamente para el magisterio, sino también para la burocracia. Porque al final de cuentas, volvemos al tema, son personas, estamos hablando de personas y de niños y de mujeres y de ancianos y de adultos mayores y todo. Entonces yo creo que sí, en el corto plazo debe de haber un alto en el camino. Ojalá ahorita la gobernadora actual es la que tiene la oportunidad de pasar a la historia como la gobernadora. En el 2015 hubo una reforma. A lo mejor ahorita ya no es necesaria una reforma, pero sí es necesaria una actualización, una modernización, un replanteamiento administrativo, una reestructuración de prestaciones, una reestructuración del control de medicamentos. ¿Para qué? Pues para garantizar los mejores medicamentos, los mejores insumos a los mejores precios y en garantía para todo el mundo. Fíjate que te voy a contar una experiencia súper rápida. Como sabes, estuvimos llevando muchos juicios en defensa del ISSSTECALI. Apoyábamos ahí con la defensa a la entonces coordinadora y que hoy es secretaria de honestidad, ¿no? Nuestra amiga Gabriela Monge. Y por razones que pues no sé ni cómo me enteré, ¿no? Yo supe, dije, pues, ¿cuánto te pagan ahí como coordinador? Acuérdate que lo que hacíamos ahí, llevábamos todos los juicios de amparo en todo el estado y lo que pagaban, pues, madre, pues no era ni tanto, ¿no? En comparación con un asesor jurídico del ISSSTECALI que rozaba, yo no sé si sea cierto, pero muchas voces dicen que sí, que rozaba los 60,000 pesos. Chíngate esa. ¿Es cierto? Sí. Sí, es cierto. ¿Será entonces uno de los tópicos a los que te refieres cuando dices contención del gasto? ¿Te refieres a ese tipo de cosas? ¿O encuadraría dentro de ellas? Fíjate que en la función pública, también, como en la privada, también tiene que haber eficiencia. Yo creo que la institución tiene que entrar en un estudio profundo de procesos, de tiempos y movimientos de productividad, tanto administrativa como médica, como legal, y para ver si existe una concordancia entre la carga de trabajo con las percepciones. ¿Por qué ISSSTECALI se llegó así? Cuando nace ISSSTECALI, en los años 70s, 80s, cuando estaba teniendo ese crecimiento, en el gobierno en turno se le ocurrió ofrecer magníficas prestaciones, pues para hacerlo atractivo y se vinieran médicos a trabajar y los mejores administrativos, los mejores. Porque había dinero, porque no había jubilados y había dinero. Entonces crearon un esquema laboral que no es comparable con ninguna otra institución de salud pública. No es comparable. Entonces el ISSSTECALI pues tiene camilleros de 40 y tantos mil pesos, médicos generales de 70 mil pesos, abogados de 60 y tantos mil pesos. ¿Qué tal? Entonces sí, tiene, de hecho, en una presentación, en promedio, si tomas a todos los trabajadores de ISSSTECALI, de base, de confianza, de todos, haces un promedio, el promedio es equivalente a un área directiva del gobierno del estado. O sea, casi todos tienen sueldo de director. Y es la razón por la que recientemente en medios estuve muy atento de cómo le cuestionan al ISSSTECALI y había exigencias de auditoría, pues tenía que ver mucho con ese interés, ¿no?, colectivo de los derechohabientes de que se fiscalice el gasto, ¿no?, del ISSSTECALI. ¿Quién sabe qué habrá salido de esa auditoría? Quiero pensar que los números que arrojó son reales y que a partir de estos números puedan tomarse las decisiones que sean correctas, porque al final de cuentas hay que decir, pues hay deficiencias en el servicio médico. No lo digo yo, pues lo leo en los medios, de que no hay medicinas, de que no hay una proporción con el gasto reflejado o divulgado en medicamentos
con las estanterías, ¿no? De los medicamentos que si ha sido, pues se miran pues muchas veces pues vacías, ¿no? Entonces, esos son los desafíos que está enfrentando la institución pública, no solamente el ISSSTECALI, sino todas las instituciones públicas, como que es el común denominador, ¿no? La falta de medicamentos, falta de servicios, porque hay muchos desafíos de tipo financiero. Ahora, René, la pregunta ahora, ¿qué les dirías a los jóvenes que hoy, de 22 años en adelante, a los 30 si tú quieres, que no están pensando en un sistema de seguridad social porque piensan que toda la vida van a ser jóvenes? ¿Qué les dirías a ellos? Fíjate que esta frase, amigo, yo creo que no sería para ellos. Sería hasta los desde kinder. Si una deficiencia que hemos tenido en México en la educación pública, en la educación básica, es que nunca nos enseñaron finanzas personales. Es una gran deficiencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como padre de familia, como empleado, como empresario, como ama de casa, toda la vida estás hablando de finanzas. Todos los días tomamos decisiones financieras, hasta los niños. Los niños que van al kinder o que van a la primaria toman decisiones. ¿Compro un taco o compro una torta o compro unas papitas o unos churritos? Esa es una decisión financiera. Dice, bueno, me alcanza para los churritos. Ah, no, espérate, pero me alcanza para la soda y para la torta. Entonces, es una decisión financiera. No la tenemos en la educación básica. Muchas instituciones de finanzas, bancos, la Bolsa Mexicana de Valores, ha estado impulsando de que generemos esa política pública en el sistema educativo para que desde ya empecemos a tocar estos temas con los niños, con los jóvenes, que entendamos y que entiendan lo que es la seguridad social, que entiendan lo que es el retiro, que entiendan lo que es un fondo de pensiones, lo que es la jubilación, la importancia del cuidado del recurso de la salud, del autocuidado. Si tú quieres, si tú quieres tener una vida estable, con salud, tienes que cuidarte, es el recurso personal. Entonces, todos esos conceptos pues son nuevos. Muchos chamacos, deja tus chamacos, hasta viejurrones como nosotros. Cuidado con lo que andas diciendo aquí, hermano. Bueno, en los años 40 fuéramos unos viejurrones de 45 años. Sí. Fuéramos unos viejurrones, pero no lo somos. Estamos en los 2025. Hay gente que todavía está pensando no ha pensado en lo que es la seguridad social. Entonces tenemos que empezar a pensar. Entonces, muchachos, hagan de lo que hagan, hay que buscar mecanismos para ahorrar. Ahorita muchas aseguradoras están ofertando esquemas privados para el retiro. Si tú trabajas, hace el ahorro voluntario, ve buscando asegurar diferentes fuentes de ingreso para tu vejez. Porque al final de cuentas, Cristian, y nos lo dice bien la Organización Internacional del Trabajo, son 3 pilares. La suma de 3 pilares es lo que te garantiza una vejez sana financieramente. Tu jubilación, tu ahorro y poder haber invertido en algún esquema privado. La suma de los 3 te debe garantizar un recurso suficiente para tener una vejez digna. Estos conceptos, pues al menos yo soy de escuelas públicas, pues casi hasta cuando empecé a trabajar en el ISSSTECALI. Sí. Fíjate que comentas una realidad que hoy por hoy lo dicen muchas de las personas que han alcanzado el éxito y es como que se le reprocha mucho a los modelos educativos de las mejores universidades del país, que no nos enseñaron a ser exitosos, porque nos encuadramos mucho en que apréndete el código y léete la ley, pero ¿cuándo te dijeron disciplínate? Emprende. ¿Cuándo te dijeron, a ver, consíguete un objetivo y ve tras él? Y vas a caerte, y te va a doler, y vas a llorar, y no escuches a las voces que te dicen que no. Que te dicen que no. Tú ve adelante. ¿Cuándo? Nunca. No. Entonces son momentos muy desafiantes. Y no quisiera terminar el episodio, René, sin preguntarte algo, porque a mí no me hace mucha lógica lo siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, cuando un trabajador del IMSS que ha cotizado en el IMSS y que es sindicalizado del IMSS se jubila, pues va y a los 2 meses ya recibe su pensión normalita, ¿no? ¿Y por qué un trabajador
del Estado, por ejemplo, en burocracia, cuando se jubila y alcanza ya, cumplió con las cuotas, la edad y todo, tiene que pelear con el tribunal 2 años para que diga, sí tienes derecho a la jubilación, sí es cierto. ¿Por qué? Te voy a decir algo, mira, lo que es el IMSS, lo que es el ISSSTE, lo que es Pemex y CFE, tienen, aparte tienen su pensión, pero aparte tienen otra pensión privada, que es la propia de la institución. O sea, el trabajador del IMSS se va con la pensión general del IMSS, pero aparte hay una pensión especial para los jubilados del IMSS. O sea, reciben doble pensión. Así está CFE. O sea, en nuestro recibo de luz, ahí nos cargan la pensión de CFE, la que sale de los propios recursos de CFE, y se le paga al extrabajador de CFE. Pero ese trabajador, a los 65 años, le llega la doble pensión del IMSS. Entonces tiene 2 pensiones. Entonces, en este caso, esas pensiones son muy rápidas porque están garantizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, están garantizadas por las propias finanzas federales. O sea, pues la Secretaría de Hacienda es la dueña del dinero, y pues con sus propios trabajadores o los cercanos no hay tiempo de espera. En el caso particular de Baja California, y déjame decirte que no está tan mal, está el estado de Guerrero, que tarda 3 años para que le den su pensión. Sin demanda, 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros en Baja California se agotaron las reservas de burocracia de magisterio en el 2006. De burocracia se agotó en el 2020, que de hecho ya tenía muchos años que no se tocaba para jubilaciones, sino que de las propias aportaciones se fondeaba. Entonces se separaron las jubilaciones. En el gobierno de Xiuna Millán separaron. Ahí separaron. No, ¿sabes qué? Ya no se jubila nadie porque no me alcanza. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace un cuello de botella? Pues la salida es muy pequeña, tienes a 3,000 personas queriendo pasar por esa pequeña puerta, pues se hace un desorden, se hizo un tapón. ¿Qué fue lo que ocurrió con el Estado? Que fue lo que le explotó al gobernador Kiko Vega. De repente había 3,000 maestros ya con el derecho a la jubilación, y había 1,500 burócratas también con el derecho a los 30 años cotizados de la jubilación. Y dicen, ya me quiero ir. Pues sí, pero cuando volteabas a ver la cuenta de banco para jubilarlos, pues no había. Pues no había. Por eso fueron tiempos muy complicados. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó con el sector médico. Pues empezaron a demandar. Y sí, pues acreditaron ante una autoridad, ante un juez, que ya tenía el derecho ganado, que pasó el tiempo de respuesta, que se violentó su derecho, y salía la orden para jubilar de inmediatamente. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Pues distraer recursos de otras partes para poder soportar esto, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿algo más que nos quieras aportar, René? ¿Algún tip que como derechohabiente podamos ejercer en un momento desafiante en donde no hay medicamentos, en donde el servicio médico pues no está siendo oportuno? ¿Qué le dirías a esas personas que día a día están, digamos, sufriendo esa falta de servicios oportunos? Fíjate, ¿sabes qué les sugeriría a todos? Y con mucho cariño, mucho aprecio. Número 1, autocuidarnos la salud. Entender que debemos ser responsables de cuidarnos por nuestra familia primero, por nuestros hijos, y después por la seguridad social. 2, cuidar nuestras finanzas personales. Y sobre todo, Cristian, entender lo que es la seguridad social. La seguridad social no es un premio por trabajar 30 años, porque ese es un concepto que tenemos erróneo en México. O sea, los que trabajamos, o los trabajadores, dicen, no, yo ya trabajé 30 años, me voy a ir al sillón a ver Netflix. Espérate, ¿cuántos años tienes? Pues 52. No me chingues. ¿Cómo que 52 años y ya te vas a ir al sillón? No, terminaste un periodo laboral. En ninguna parte dice que el gobierno te tiene que mantener al 100% y como rico, al 100%, en ninguna parte dice. O sea, sigan buscando mecanismos para estar activos, para seguir siendo productivos, porque es una realidad.
O sea, durante muchos años había personas de 48 años que se jubilaban, güey. Pues yo no sé, pero yo quiero vivir un chingo de años, la verdad. Claro. Yo me cuido un chingo, la neta, y quiero vivir años porque cada día lo disfruto mucho, mucho, mucho. Me levanto bien temprano y me duermo bien noche con un solo propósito, ser muy feliz. Muy feliz, Cristian, pero eso es gracias a la madurez. Y esa es madurez, pero tenemos que tener una madurez con responsabilidad. O sea, tengo que cuidarme por mí, por mi familia, tengo que cuidarme para estar bien, para seguir activo. Oye, yo aplaudo a las personas de 55, 60, 65 años con ese espíritu inquieto de que dicen, voy a hacer un negocio y que voy a hacer esto y voy a ir a correr y voy a esto. Pero también es muy decepcionante y es muy triste ver a una persona de 50 años que diga, ya me voy al sillón a ver la nueva serie de Netflix y que ahí me paguen y que me traigan aquí el dinero. No, eso es muy triste, porque en México no necesitamos eso. Necesitamos cambiar conceptos. En la seguridad social y en muchos temas, los mexicanos tenemos erróneos los conceptos. Los erróneos. No es un premio, es para el que no pueda trabajar. ¿Por qué? Porque una persona, a ver, Cristian, una persona de 48 o 50 años, que ya cumplió, tiene 28, 30 años, que entró muy joven al servicio público, está fuerte, trae experiencia, trae conocimiento de la función, puede enseñar a otros, puede proponer nuevas políticas públicas para mejorar el servicio público. O sea, y es un desperdicio de que ya me voy a ir a verla en mi casa a ver Netflix. No, pues no. No se vale, ¿no? No, pues no. Amigo, muchas gracias por habernos acompañado este día. La verdad es que esta materia de la seguridad social, la verdad es que a mí me apasiona mucho. Vimos muchos juicios en la corte. Fuimos, recuerdo, una vez a ver. A la extinta Suprema Corte. No, a la Suprema Corte con nuestra amiga Gaby Monge a visitar a unos ministros para ver temas justamente de seguridad social. Te quiero agradecer sinceramente que hayas venido y nos hayas aportado mucha experiencia que seguramente vas a seguir acumulando. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Las veces que me invites, amigo, voy a estar aquí con mucho gusto y es un tema, te digo, que debe estarse actualizando cada día. Hoy estamos hablando de algunos conceptos, pero seguramente van a generar otros y tenemos que estar actualizándonos. Así es. De modo que, como ya dijimos, venimos a este mundo a ser muy, muy felices y la única forma y el único vehículo que lo va a llevar a ese mundo maravilloso al que usted tiene derecho es su cuerpecito. De modo que hay que cuidarlo, es su templo sagrado y la mejor forma, ya lo escuchó de nuestro amigo René Jatar, es haciendo ejercicio, haciendo dieta y cuidándolo porque no hay más. No hay otro. Amigos, los esperamos en el próximo episodio. Esto fue Legalmente. Te espero con nuevos temas. Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda. Legalmente no es solo